¿Cuántos interrogantes quedaron del día después, ¿no? Porque, bueno, fue un resultado realmente impensado por todos. Y muchas preguntas, ¿por qué? Porque estamos en el medio del juego, o sea, entre las PASO y, lógicamente, las generales. Carlos Fara, gracias por este rato, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Bueno, igualmente, Carlos. ¿Por qué se llegó a este resultado? O sea, vamos a hablar del por qué y qué puede llegar a pasar en noviembre, ¿no? Pero ¿por qué se llega a esto? Mira, la primera cuestión es que llegamos a esta elección con un clima social muy particular, de alguna manera inédito, ¿no? Muy diferente a cualquier otro que hayamos conocido, muy distinto a cualquier otra crisis económica que conozcamos, porque esa es una crisis mundial, devenido del tema sanitario, muy distinto, digamos, en el sentido de la de 2001. Y entonces no es un ánimo, digamos, de bronca y enojo tradicional que la gente puede tener en una crisis económica habitual, sino que en este caso había un clima, digamos, de incertidumbre, de angustia, de miedos, de frustración, y eso hizo, digamos, que que estuviera mucho más ligado, yo te diría, con sensaciones más existenciales de la gente y no meramente con cuestiones de la política y el gobierno. Por lo tanto, se nos habría mucho interrogantes de qué iba a devolver la sociedad a partir de este estado de ánimo, ¿no? Y la sociedad devolvió dos cosas. Uno, un llamado de atención al gobierno, ¿no? Porque por ahora, digamos, son las primarias, vamos a ver qué pasa en noviembre, y por el otro lado, un mayor ausentismo, ¿no? Digamos, una desafectación del sistema político, ¿no? En ese punto, digamos, el que pagó los principales platos rotos obviamente fue el oficialismo, no solamente porque hubo una reprimenda, ¿no?, en este plebiscito sobre la gestión del presidente, sino que además está claro, por cómo vamos viendo la geografía electoral del domingo, que los que más se ausentaron fueron gente de los barrios, de los sectores territorialmente que más en general votan al gobierno. Y por lo tanto, esta es una novedad también para el Frente de Todos, para el kirchnerismo, porque se suponía que digamos, todos sus votantes en general se hacen presentes en la primaria y después las diferencias con Juntos por el Cambio se alteran un poco cuando vas a la general porque se vuelca un público, digamos, más independiente o no politizado, que es más favorable a la oposición. Como este es un escenario totalmente novedoso, entonces los agarró a todos, digamos, un tanto desprevenidos, pero sobre todo al gobierno, ¿no? Porque obviamente el oficialismo de turno siempre es el que tiene la obligación de ganar una elección. Seguro. Y voy a tu última nota, Carlos. ¿Se recupera el oficialismo? ¿Hay posibilidad? O sea, unos tienen que mantener y otros tienen que recuperar, pero puntualmente el oficialismo se recupera. Mira, yo creo que va a ser difícil, ¿no? Primero porque cuando vos sufrís una decepción es muy difícil volver a creer en alguien o a confiar en alguien, como en cualquier relación humana, ¿no? Y esto no lo lográs solamente, digamos, con algunos gestos, con algunas palabras o inclusive con algunas medidas económicas más o menos obvias, ¿no? Vos tenés que tener una cierta articulación de acciones desde lo concreto y desde lo simbólico, tenés que hacer un cambio de actitud, ¿m?, y tenés que tener paciencia y ser muy sistemático y muy prolijo, muy disciplinado para que la gente te crea que realmente hay un cambio, que vos entendiste el mensaje y que hay un cambio de actitud. Esto en cualquier situación normal de un presidente siempre es complicado. En esta situación es doblemente complicado porque estamos en un esquema político del Frente de Todos que es un frente variopinto, ¿no?, en donde por primera vez en la historia la lapicera está en un lado y el poder está en otro. Y Mm. entonces esto requiere primero que se pongan de acuerdo internamente sobre lo que van a hacer, ¿no?, para que parezca, sea algo que efectivamente tenga sentido. Y luego de esta deliberación o intercambio, elaborar, digamos, alguna estrategia que satisfaga a las partes y que realmente tenga efecto. Porque vos podés hacer algo que satisfaga a las partes y no tenga efecto. Entonces Claro. podría ser que el gobierno no se radicalice, pero tampoco dé los gestos necesarios
por las características de la relación entre Alberto y Cristina y termine siendo un poco ni chicha ni limonada, que haces algunas cosas, pero que realmente, digamos, no alcanzan como para cambiar la expectativa social. Seguro. Ahí, Carlos, votó aproximadamente un 69%, ¿no?, del electorado, y en la general, o por lo pronto en noviembre, más o menos es un 85%, 83%. ¿Dónde puede llegar a ir ese nuevo votante? Y esta diferencia que va a haber, o sea, vota muchas más personas. Digo, ¿dónde puede llegar a ir ese voto? Mira, es una muy interesante pregunta, porque como la situación es inédita, entonces vamos a hacer como alguna especulación. La primera cuestión es que yo creo que ahora los dos grandes actores, ¿no? Digamos, el oficialismo y la principal oposición, van a estar interesados en que vaya más gente a votar, ¿no? El oficialismo, porque depende, digamos, de que vaya más gente a votar de los propios para por lo menos alcanzar el piso electoral, y la oposición, porque siempre le conviene, digamos, que vaya asista este electorado independiente, menos politizado que mencionábamos antes, para poder efectivamente consolidar, digamos, la victoria parcial que ya tuvo en las primarias. Entonces es probable que vaya bastante más gente a votar porque haya, digamos, toda una acción de movilización en ese sentido. Eso en primer lugar. Ahora, como siempre el crecimiento de la votación entre las PASO y la general favorecieron a Juntos por el Cambio, y ahora el problema también lo tiene el Frente de Todos, entonces es probable que haya un poco y un poco, ¿no? Que esto es que crezca bastante la participación, porque los dos llevaron más gente a votar, pero que en el fondo más gente a votar no te cambie la fotografía del domingo pasado. Tendría que ir mucha gente, digamos, que considere dramático votar a favor del oficialismo para que el gobierno pueda dar vuelta a la situación. Y yo eso hasta acá, digamos la verdad, que un poco por las razones que estábamos comentando en la pregunta anterior que vos hacías, me parece que es complejo. Nada es imposible, pero me parece muy complejo. Vos sabés que algo que cayó muy mal en la sociedad, en general estoy hablando, fue esta sensación de poder privatizado, ¿no? Le llamo a esto poder privatizado a que en gran mayoría de las listas iban esposas, amantes, hijos, sobrinos, y esto es como que cae mal. O sea, yo no sé si esto el político lo hace por inseguridad o desconfianza, pero esto también es un factor que cayó bastante mal en la sociedad. Sí, totalmente. Digo, está claro, digamos, digo, primero, los dos principales habían logrado hace 2 años el 88% de los votos. Y ahora, digamos, están logrando a nivel nacional el 70%. O sea, hay 18 puntos de voto que se fueron para algún otro lado, ¿no? Solo de los que fueron a votar, además de aquellos que no votaron, digamos, que realmente no asistieron. Entonces yo creo que se instaló una cosa de fastidio con el statu quo político. En este fastidio, obviamente, cae en la cuenta esto que vos describís, que es un encapsulamiento de la clase política en sí mismo, ¿no? Un poco por desconfianza, un poco por paranoia, un poco por inseguridad, pero que hace que efectivamente no, digamos, exista la circulación natural, ¿no?, de dirigencia política en los distintos niveles. Y esto, digamos, en una situación normal económica, podría pasar un poco de largo con un poco de fastidio, pero una situación de crisis como la que tenemos, obviamente terminó haciendo eclosión. Ujú. Dentro de esto, ¿qué pesó más, el sello o las personas en este escenario, por lo pronto, hasta estas pasos? O sea, la marca, si le queremos llamar de algún modo, o los que fueron cabeza de lista. Mira, en el caso del Frente de Todos, claramente la marca, digamos, ¿no? Victoria Tolosa Paz le costaba mucho en las encuestas previas alcanzar a cuando vos preguntabas por la marca Frente de Todos, ¿no? Con lo cual, digo, no le puso ningún valor agregado, por lo menos en esta etapa. En el caso de Juntos por el Cambio la situación es distinta. Primero porque hubo, digamos, primarias en 17 de los 24 distritos, lo cual es mucho. Esto claramente también atrae cierta movilización, cierto interés. En el caso, digamos, concreto
de Ciudad de Buenos Aires y de Provincia de Buenos Aires, cuando vos hacías la sumatoria de la intención de voto de los distintos candidatos, estaban muy similares a lo que podía ser la marca. De manera que en la situación de Juntos por el Cambio, yo te diría que los candidatos importaron, teniendo en cuenta que habiendo digamos, primarias, distinta la consideración, mientras que en Juntos por el Cambio, mientras que en el Frente de Todos, muy claramente, digamos, la marca fue lo que logró el estándar, digamos, que alcanzaron el domingo, ¿no? Mm. Dentro de cada elección, Carlos, siempre hay algunos fenómenos, ¿no? Y en esta elección, uno de los fenómenos fue Milei. Ujú. Sí, claramente. Primero, digo, porque bueno, un porcentaje del 14% casi en la Ciudad de Buenos Aires siempre es un porcentaje importante, ¿no? Hace mucho que creo que no lo logra nadie como tercera opción, ¿no? Entonces, este es un primer dato. El segundo dato es que él logró, digamos, un nivel de voto relativamente parejo en toda la ciudad, e inclusive te diría que logró más votos allá, digamos, en Villa Lugano, o sea, en el sur, ¿no? Uno de los distritos más peronistas dentro de la Ciudad de Buenos Aires, comparado con la zona norte, ¿no? Digo, Belgrano, Núñez, Palermo. Eso lo que te está hablando es de que en realidad Milei, digamos, no fue tanto un fenómeno, digamos, de nivel socioeconómico, sino que tiene mucho que ver, digamos, con el corte de edad, que era lo que se preanunciaba. Y yo creo que ahí, en esos sectores más populares, le terminó disputando voto al peronismo, paradójicamente, y no tanto a Juntos por el Cambio. Al final, Juntos por el Cambio en la ciudad hizo esa elección cerca del 50%, que era lo esperable, lo que naturalmente, no es que perdió votos por Milei. Entonces, me parece que en una situación donde fue a votar menos gente, me parece que lo de Milei expresa un fastidio con la clase política y quizá un poco más relativo lo que tiene que ver con la cuestión ideológica. Insisto, en una situación de crisis y en un distrito un tanto atípico respecto al promedio nacional, que es la Ciudad de Buenos Aires. Y otro distrito atípico en estos 2 minutitos que restan es la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y el desafío, pienso, que va a estar focalizado en la tercera sección electoral, ¿no? Que es la base del Frente de Todos. Sí, totalmente, porque es el único sección electoral de las 8 que tiene la provincia donde ganó el Frente de Todos y ganó ajustadamente, ganó por solamente 10 puntos de diferencia, cuando hace 2 años atrás había ganado por 35, casi 40 puntos. O sea que la disminución de la diferencia es descomunal. Y ahí es donde se siente el ausentismo del votante más oficialista. Por lo tanto, digamos, ahí van a poner fichas muy fuertes las dos partes. Yo creo que hay que tener en cuenta, digamos, que hay algunas zonas del Gran Buenos Aires en donde el propio público del sector popular también expresó un cierto fastidio con su propio gobierno, ¿no? Algunos votaron en blanco, algunos fueron a votar, digamos, a otros partidos, a otras fuerzas, y otros directamente se quedaron en la casa, y esta yo creo que debería ser la principal preocupación del gobierno. Carlos, te quiero agradecer nuevamente, como siempre, ¿eh? Gracias por este rato.